Siempre había alguna sorpresa entre los libreros de la ciudad de Madrid para el aventurero, quien dejaba encargos de publicaciones descontinuadas. El anuncio le dejó pasmado. Un documento de principios del siglo XIX, 1825, firmado por Joseph Burckhardt, alemán asentado en México por 9 años, dedicado a la mineralogía, pero curioso narrador de las costumbres alimenticias del mexicano. Como niño Dios envuelto en papel de China, lo guardó y se fue corriendo a su piso para empezar a disfrutarlo. Entre copa y copa leyó algunos párrafos. En general, el habitante de las ciudades de México se levanta bastante tarde. Es poco sensible al aire fresco de la mañana en los lugares elevados, pero no es perezoso. Al levantarse, ordinariamente toma una taza de chocolate con una pequeña pieza de pan, y si no lo ha hecho antes, fuma un cigarro. Después, si se desea, se va a la iglesia para oír misa, y se regresa hacia las 8 o las 9 para tomar el desayuno en casa. Es comida consistente en un poco de carne asada y un guisado, o bien huevos y frijoles negros. Inmediatamente después se fuma de nuevo. Después el autor citaba a los afortunados en tomar un almuerzo de frutas con alguna pieza de pan dulce y un vaso chico de licor o de vino. Todo como en Alemania. Y luego la comida. El alemán la registra así. Se come entre las 12 y la 1, y he aquí la minuta. Potaje o caldo, que es ordinariamente un simple consomé. Sopa, platillo en cuya composición entran el arroz, el pan a la parrilla o pasta hervida en agua y recubierta de manteca de cerdo. Olla compuesta de carne de res o de carnero hervida con algunas legumbres, o bien olla podrida, es decir, carne de res o de carnero con gallina, carne de puerco. Todo esto servido junto en una vasija con cebollas y otros vegetales culinarios, y sazonado con una salsa hecha de tomates, cebollas y vinagre. A estas viandas le suceden otras carnes preparadas en estofado o asados, y luego vienen los frijoles espolvoreados de queso. La comida se termina con confituras y una crema. A Burckhardt le extrañaba un poco el consumo de vino o pulque después de la comida o durante ella, y no se servía agua sino hasta haber terminado las confituras. Una vez ingerida se consideraba nocivo comer más, y ante la oferta se pronunciaba una frase: «Ya tomé agua», dando por sentado el final de la comida. El escritor alemán también recoge la presencia de las tortillas de mano en la mesa. Se disponía en las casas de una criada ocupada durante la comida en prepararlas para que se disponga de ellas calientes. Y advertía de la presencia del pan blanco y, en especial, daba énfasis al chile. Entra en la mayor parte de los cocimientos. Forma la salsa de muchos platillos y se le come también cuando todavía está verde. Respecto de la carne, Burckhardt subraya el uso de la res, el cerdo y el carnero asado. Rara vez se matan terneras. Los pollos, los pavos, los pichones, las codornices, los patos salvajes abundan. No he visto en ninguna parte ocas ni patos domésticos, y la caza no se vende en el mercado. Después Alacaín se deleitó con las narraciones de los utensilios de la mesa, y decía Burckhardt en el documento: las comidas ordinariamente se sirven con la mayor simplicidad. Como en todo México no hay sino una fábrica de loza burda y de mala calidad, las familias más acomodadas utilizan platos, cucharas y tenedores de plata. En las casas ricas, no solamente el servicio de mesa, sino también todos los recipientes de la alcoba son de plata, y su valor monta a sumas enormes. Pero esta orfebrería no es hermosa. Ordinariamente es muy pesada, de forma anticuada y tosca, y como es de un metal muy fino, de 7/16 de onza, se gasta fácilmente y se abolla. En alguna ocasión al curioso cotilla alemán le invitaron a cenar a la casa de un hombre muy rico, quien tenía un salón principal y en él la imagen de la Virgen y unos candelabros de plata muy grandes. Al recibirlo le ofrecieron cigarros y luego se montó la mesa para los 4 principales personas y llegaron las viandas. Y narra: una gran taza de sopa fue llevada a cada individuo, pero antes de que nadie la tocara, una criada dijo en voz alta la bendición que cada uno repitió en silencio. La mesa era muy pequeña y no cabían todos los platos. Así,
unos los pusieron sobre las rodillas. Después llegaron ollas, principios, guisados, asados, postres, dulces y otras viandas de todo género rápidamente y todas en las mismas masijas donde se prepararon. Se cambiaba de plato y tenedor a cada platillo. Todas las viandas estaban ya cortadas en pequeños trozos. Burckhardt hizo en esa parte una anotación sobre otras cenas donde fue convidado y sirvieron aves enteras. Ahí el huésped las cogía tan delicadamente como le era posible con las 2 manos y les arrancaba los muslos y ofrecía a los invitados, quienes los comían pinchados con un tenedor, ayudados de pan o tortillas. Durante la cena, agregaba el alemán, una criada aportó sin cesar tortillas calientes. Tampoco faltó el vino y el pulque, aunque los mexicanos rara vez lo usan. Bebieron un vaso de agua después de haber comido algunas confituras y así terminó la cena. Entonces el criado recitó de nuevo una plegaria en voz alta, puso sobre la mesa una hornilla y salió. En un párrafo, la narración de 1825 describe el estilo de comer de los mexicanos de la época. La manera de servir y los modales de los mexicanos entre ellos en la mesa son todavía más singulares que su platería. Por lo visto, la costumbre en la mesa, los utensilios, menajes, orden, parecen ser cosa del pasado y dejados solo para los banquetes. Se han ausentado de lo cotidiano gracias al fast food, enemigo número 1 de la gastronomía, pensó el aventurero.